No. María Andrea, mira, ma. Tony, pon la gata allá. ¿A dónde pongo? Allá atrás. Ay, María renuncio, mami. Yo no aguanto más. ¿Qué pasó? No, soporto más nada. ¿Qué te pasó? De todo, tiene una bola llena. Pero con mi mamá, yo qué sé. Anda acondicionado.
Buenas noches. Vamos esperando unos minutitos más, a ver si se suman algunos participantes más y arrancamos. Cinco minutos más esperamos y ya damos comienzo. ¿Cómo andan? Alguien que desactive el micrófono, que se anime. Vamos a hablar bastante en esta clase, vamos a animarnos a charlar. Un martes hasta ahora, si no, nos vamos a dormir. Veo algunos apellidos que ya tuve en consumidor. No sé si todos ya dieron consumidor. Parece que alguien ya los he tenido. Así que nos volvemos a encontrar. Bueno, vamos a ir compartiendo la pantalla. Les traje un PowerPoint para el tema de hoy. Que vamos a ver la unidad número 3 del programa, que son las fuentes del derecho administrativo. Hoy vamos a ver las fuentes, que es la unidad número 3. La semana que viene vamos a ver los reglamentos, que es la unidad número 4. Esas dos unidades van a ver conmigo. Así que vamos a tratar de trabajarlas, de que se entienda lo mejor posible. Les pido que cualquier duda me frenen, me consulten, repasamos lo que sea necesario. No son temas complejos, pero nada, vayan leyéndolos de las lecturas obligatorias, ¿sí? No sé si ya les comentaron ayer, pero por lo general la cátedra sigue al doctor Balbín. Luego después hay muchos autores de derecho administrativo que pueden leer también. Pero bueno, esto lo pueden leer tanto de Balbín como de otros autores. Pero en lo particular seguimos al profesor Balbín. Bueno, vamos a comenzar. Total, el que entra tarde la puede ver después grabar. Bueno, vamos a ver las fuentes del derecho administrativo. Antes de comenzar a ver el tema de las fuentes, vamos a hacer una breve introducción de algunas nociones generales para situarnos sobre qué es el derecho administrativo y similares. La primera pregunta es ¿por qué existe el derecho administrativo? La respuesta es que el derecho administrativo es producto de hechos políticos, ¿sí? En Inglaterra, ¿sí? En el common law, en el derecho anglosajón, el derecho de todos, era este derecho de todos para los particulares entre sí y la relación de los particulares con el Estado, ¿sí? Y en caso de un conflicto entre un particular y el Estado,
¿Qué era lo que sucedía? Se aplicaba los mismos jueces y las mismas normas que si hubiera sido un conflicto entre particulares. Es decir, había unidad de normas y unidad de jurisdicción. Pero acá hay una trampita, porque en Estados Unidos, hasta 1946, y en Inglaterra hasta 1947, el Estado era indemandable. Entonces, en caso de un conflicto entre un particular y el Estado, se demandaba a los funcionarios. Y en caso de constatar que había un daño, el funcionario pagaba esos daños y perjuicios generados. Esta teoría de la unidad de normas y unidad de jurisdicción fue estudiada por Montesquieu, y ahí ya nos remontamos a Europa, en la particular de Francia, que crea la famosa teoría de la división de poderes, ¿no? Y con la Revolución Francesa esta teoría de la división de poderes un poco se desvirtúa, y en Francia los jueces no pueden intervenir más en los casos en los que la administración pública era parte, bajo pena de destitución. Bien, esto más que nada porque en Francia, seguramente ya vieron, si no lo van a saber, hay una clara desconfianza en los jueces, en la justicia del Poder Judicial. Incluso hoy en día, en parte sigue, de hecho, hay que ver solamente el control de constitucionalidad de ellos y nos damos cuenta de que hay una desconfianza en los jueces. Entonces, en ese caso de que había un conflicto entre un particular y el Estado, ¿quién resolvía? La propia administración pública. ¿Sí? Un conflicto entre un particular y el Estado resolvía la administración. Posteriormente se creó una sala en lo contencioso, que era un organismo administrativo de consulta, que la administración le sometía el caso, el conflicto, y sugería una resolución. ¿Sí? Pero era la propia administración la que seguía resolviendo. Era un órgano administrativo. Bien. Con el tiempo esto se empezó a hacer costumbre y le delegaron la potestad de resolver a este órgano, digamos, a este consejo de la administración. Y esto se fue plasmando en la Constitución francesa, de que este órgano, distinto al Poder Judicial, podía resolver los conflictos entre un particular y el Estado. Entonces se pasó a una dualidad de jurisdicción. Posteriormente se crearon normas de derecho público. Acá lo que vamos a ver es derecho público, ¿sí? Distinto al derecho privado. Se crearon normas de derecho público, en lo particular del derecho administrativo, distintas a las de derecho privado, y pasó a una dualidad de normas. ¿Sí? Entonces, pasamos de una unidad de jurisdicción y unidad de normas del derecho anglosajón a una dualidad de normas y dualidad de jurisdicción, como lo vemos en Francia. Luego veremos cómo nuestro sistema argentino y latinoamericano fue adaptando esos criterios, pero bueno, esto es una breve introducción de un raconto histórico para situarnos en el campo del derecho administrativo. ¿Cuál es el objeto del derecho administrativo? El profesor Gordillo nos diría que es el estudio del ejercicio de la función administrativa. Es decir, el ejercicio del sujeto de la administración pública, centralizada o descentralizada. Los modos, con qué medios, con qué fines, y principalmente la limitación, ¿sí? Hasta dónde puede ejercer esta función administrativa la administración pública centralizada o descentralizada. Si tendríamos que dar una definición de derecho administrativo, y también siguiendo Gordillo, diremos que es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa, ¿sí? Y la protección judicial existente contra esta. Tengan en cuenta este concepto, rama de derecho público, que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta, porque esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta materia y en este cuatrimestre. Hecho esta introducción breve para situarnos un poco en esta órbita del derecho administrativo, vamos a comenzar con las fuentes, que es el tema de hoy y el tema del programa. Cuando hablamos de fuentes del derecho, tenemos que pensar qué son. Y son los instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico, es decir, el origen del derecho, el origen mismo del derecho, su principio y su fundamento. Estas son las fuentes. Cuando nosotros estudiamos las fuentes del derecho, por lo general las hemos estudiado de un modo estructural, un modo piramidal, la famosa pirámide de las fuentes, pirámide normativa, la pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Lo cierto es que más allá de cualquier tipo de estructura, ¿sí? Cualquier pirámide, es importante que tenemos que estudiar cómo integrarlas y cómo resolver los posibles conflictos que hay entre las distintas normas. Bien, el criterio más simple de resolución de conflictos, ¿sí? de choque de fuentes, es el principio jerárquico, es decir, el juego entre normas superiores y normas inferiores. De este modo, las normas superiores modifican o derogan todas las normas inferiores. Las normas inferiores no pueden modificar o derogar las normas superiores, y las normas inferiores, contradictorias a las normas superiores, deben ser tachadas de inválidas. Estas son las premisas que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Esta es la pirámide jerárquica.
tenemos en la cúspide la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional. Más debajo tenemos los tratados internacionales sin rango constitucional. Más abajo la ley y los decretos delegados y DNU, que ahora van a ver. En la clase que viene vamos a ver reglamentos, decretos delegados y DNU. Los decretos reglamentarios también lo vamos a ver la clase que viene. Y después tenemos otras fuentes del derecho, ¿sí? Principios generales, jurisprudencia, costumbre, resoluciones ministeriales, entre otros. Bueno, vamos a comenzar primero por los principios generales del derecho. ¿Por qué vamos a empezar por los principios? Porque los principios a veces se estudian después de analizar la Constitución, los tratados internacionales. Sin embargo, los principios generales del derecho es algo muy importante y muy importante en la órbita del derecho administrativo. ¿Qué son los principios generales? Son reglas de carácter general, abstracto y de estructura abierta, ¿sí? Son orientaciones generales que preservan garantías constitucionales, ¿sí? Así, el principio de bilateralidad y contradicción preserva la garantía constitucional de la defensa en juicio, ¿sí? Así, el principio de celeridad y economía procesal preserva la garantía del plazo razonable. Vemos cómo juegan los principios generales con las garantías constitucionales. ¿Qué función cumplen los principios generales del derecho? Cumplen el cometido de ordenar el modelo jurídico, integrarlo justamente con un criterio armónico y coherente, salvar las indeterminaciones. Ahora después, cuando vamos a ver lagunas, van a ver que los principios son muy importantes, y orientar la labor del intérprete, es decir, del juez, el que tiene que interpretar la norma en el caso concreto. Entonces no cabe ninguna duda que los principios generales del derecho son fuente del derecho. ¿Pero qué es lo que sucede? Con la reforma constitucional de 1994, los principios generales del derecho están de modo expreso en el texto constitucional o convencional, que tienen rango supremo o no, pero tienen importancia en el ordenamiento jurídico, a través de la incorporación del artículo 75, inciso 20. Es decir, los principios generales del derecho hoy en día se encuentran dentro del texto constitucional, convencional o legal. Entonces, en función de ellos, son fuente del derecho. Algunos en lo particular son importantes en la órbita del derecho administrativo, y acá se los puse. El principio rector del sistema democrático, los principios de división de poderes y de legalidad, que vamos a ver a continuación, principio de autonomía personal e igualdad, principio de tutela judicial efectiva, que también está previsto en el artículo 8 de la KDH, el derecho a ser oído, ¿sí? Principio de responsabilidad estatal, principio de transparencia, principio de federalismo y descentralización, entre otros tantos principios importantes del derecho y en lo particular del derecho administrativo. Bien, dicho esto, estamos en condiciones de avanzar con las fuentes. Vamos por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la fuente principal del derecho y por ende, en lo especial, del derecho administrativo. No cabe ninguna duda de que cualquier tema vinculado al derecho administrativo tiene su origen en los mandatos constitucionales y debe enraizarse en esto, ¿sí? La Constitución Nacional es la principal fuente del derecho. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, las funciones estatales, los principios de legalidad y reserva legal, que los vamos a ver los dos cuando hablemos de ley, las situaciones jurídicas subjetivas, entre otros. Es decir, el origen de cualquier tema vinculado al derecho administrativo tiene relación con los mandatos constitucionales. Bien, vamos a ver dos grandes tipos de cláusulas. Tenemos las cláusulas operativas y las cláusulas programáticas. ¿Qué son cada una? Las cláusulas operativas son aquellas que son inmediatamente aplicables, ¿sí? Self-executing, dicen en el derecho americano, autoejecutivas. ¿Qué significa que sean las cláusulas operativas? Que cualquier individuo puede ir ante un tribunal y pedirle al juez que aplique la norma, sin ningún aditamento o sin ninguna otra norma que deba precisar el alcance o la extensión, ¿sí? ¿Se entiende? Seguimos. Las cláusulas programáticas, a diferencia de estas que son autoejecutivas, son aquellas que fijan directivas para el dictado de disposiciones normativas, ¿sí? Fijan directivas que el legislador deberá agregar algo más. Se requiere una norma que establezca el alcance, el contenido para que esa norma pueda ser ejecutable, ¿sí? Se requiere de algo más. Solamente fijan directivas. Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta si estamos ante una norma operativa o programática? Bueno, para poder resolver si estamos ante una cláusula operativa o programática, debemos estarnos a la formulación gramatical, ¿sí? ¿Cómo está redactada? Principalmente tenemos que ver a quién está dirigida la norma y el tipo y tiempo del verbo empleado. Por ejemplo, cuando dice que la ley debe
o la ley deberá, o como dicen muchas cláusulas, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, estamos ante cláusulas programáticas. Bien. Ahora, si por contrario vemos una cláusula y dice las personas tienen derechos, es decir, afirman, tienen derecho, estamos en presencia ante una cláusula operativa, que ese individuo, esa persona, tiene un derecho vigente. Bien, entonces no hace falta nada más para que ese derecho pueda ser ejecutado. Bien, ¿se entiende por acá? Si no hay preguntas, seguimos. Estamos con la Constitución Nacional. Constitución Nacional como principal fuente del derecho y del derecho administrativo. Bien, ahora tenemos los tratados internacionales. Cuando hablamos de los tratados internacionales tenemos que distinguir dos tipos de tratados. ¿Sí? Los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los tratados internacionales sin rango constitucional. Vamos a ver cada uno. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional es un término que fue involucrado por el Convencional Constituyente en el año 1994 con la reforma. ¿Qué significa que tienen jerarquía constitucional? Justamente que están en un pie de igualdad con la Constitución Nacional. Bien. Y a diferencia de los tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, estos están por encima. Es decir, los tratados internacionales sin jerarquía están por encima de las leyes, pero por debajo de la Constitución Nacional. Bien. Ejemplos de los tratados internacionales con jerarquía constitucional tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. No cabe ninguna duda de que los tratados internacionales con jerarquía constitucional son fuente del derecho administrativo. ¿Sí? El origen, digamos, el rango constitucional está dado por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que establece que lo serán en las condiciones de su vigencia, es decir, según el modo y los términos establecidos por el derecho internacional, es decir, según la interpretación que hacen los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es según el modo y los términos del derecho internacional y como complementarios a los deberes y garantías de la Constitución Nacional. ¿Qué significa esto? Que un tratado internacional, por más jerarquía constitucional que tenga, no puede derogar o modificar una norma constitucional. ¿Sí? Son complementarios. ¿Y qué es lo que sucede con estos tratados internacionales? Según Malvin, los tratados internacionales crean lo que se denomina derecho secundario. ¿Y qué es el derecho secundario? El derecho secundario son los dictámenes u opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la doctrina y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, los dictámenes de la Comisión y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el derecho secundario según el profesor Balbín. ¿Y qué es? ¿Qué es lo importante acá? ¿Este derecho secundario según Balbín es fuente del derecho administrativo? Bueno, la respuesta, según el profesor, es afirmativa. Bien. ¿Y por qué? Porque hay muchos fallos, en lo particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen temas estrechamente vinculados al derecho administrativo, tales como la responsabilidad del Estado, la expropiación, procedimiento administrativo, los actos administrativos, la discrecionalidad estatal y sus límites, ¿sí? El marco reglamentario. Es decir, hay muchos capítulos dentro de este derecho secundario que son importantes para el derecho administrativo. Y no solamente eso, sino que hoy en día los tribunales contenciosos administrativos en el país, en sus sentencias, no solamente aplican, ¿sí?, la Constitución Nacional y la ley, sino que aplican también este derecho secundario que dice Balbín en las sentencias. Entonces, por eso se dice que es fuente del derecho administrativo. Ejemplo de estos fallos que les digo, es, por ejemplo, algunos fallos que salieron de acceso al agua potable. ¿Sí? Nosotros no tenemos una norma que establezca el acceso al agua potable en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, hay muchos fallos que dieron respuesta al accionante apoyándose en una opinión consultiva internacional, ¿sí? Y en función de ello dictaron una sentencia. Entonces, acá vemos la importancia que tienen este derecho secundario, estas opiniones consultivas, estos fallos de la Corte para nuestro ordenamiento jurídico. Bien, seguimos. Los tratados internacionales sin rango constitucional. En un principio se discutía qué jerarquía tenían estos tratados internacionales, si eran superiores o inferiores a la ley, o si eran iguales que la ley, ¿no? Estamos hablando de que no tienen rango constitucional.
debajo de la Constitución Nacional, seguro. ¿Bien? Sin embargo, el propio artículo 75, inciso 22, vino a terminar con este debate, ¿sí? Y estableció que los tratados y concordados tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Bien? Entonces, acá no hay ninguna duda qué jerarquía tienen los tratados internacionales. Y respecto al derecho administrativo, hay muchos tratados internacionales que tienen importancia como fuente del derecho, pero yo les traje acá uno en particular, que es el famoso Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, ¿sí? Del año 1966. ¿Por qué la importancia de un tratado internacional? Es un ejemplo, pero quiero que quede bien en claro cómo un tratado internacional puede influir en el ordenamiento jurídico administrativo. Este convenio crea un organismo internacional, autónomo, fuertemente ligado al Banco Mundial, que actúa de árbitro para resolver los conflictos entre un particular y un nacional de otro Estado. ¿Bien? Entonces, estamos en presencia de un organismo que resuelve un conflicto entre un particular y un Estado nacional diferente al que pertenece ese particular, siempre en materia de inversiones. En función de ello, crea un organismo que van a ver en una de las últimas materias en Derecho Internacional Privado, que es el CIAL, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversión. ¿Sí? Es un simple ejemplo, pero vemos cómo un tratado internacional tiene un contenido puro de derecho administrativo. Bien, seguimos. La ley. No cabe ninguna duda que es fuente del derecho, ¿no? Acá vamos a ver el principio de legalidad y en lo particular el principio de reserva legal. ¿Qué son las leyes? Bueno, son las reglas de carácter general, abstracto y obligatorio. Son las herramientas con las que cuenta el legislador para arreglar y ordenar el contenido esencial de las materias, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? El convencional constituyente, ¿sí? Al reformar la Constitución, optó por estar a favor de la ley, ¿sí? Esto que se denomina a favor de la ley. ¿Qué significa esto? Esto es el principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Que es un principio fundamental en el derecho administrativo. Significa que todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a las leyes vigentes. Todo ejercicio de un poder público debe realizarse conforme o acorde a las leyes vigentes, es decir, más allá de la voluntad de la persona. Esto es lo que es el principio de legalidad. Debe estarse a favor de la ley. ¿Bien? Cuando veamos costumbre, van a ver que entre las dos claramente ha primado la ley, ¿no? Lo cierto es que para poder dar este concepto de ley y su influencia como fuente del derecho administrativo, tenemos que verlo desde dos aspectos. Respecto del objeto material y de su alcance obligatorio, es decir, el contenido que le fue brindado al legislador para poder regular el contenido en sí de las materias, ¿sí? Las materias que puede regular el legislador dentro del ámbito de su competencia, ¿sí? Y su alcance obligatorio, es decir, que son forzosas. Bien, la ley es presumida, conocida por todos, dice el Código Civil. Entonces, tiene un alcance obligatorio. Y después el órgano competente. El órgano competente para sancionar la ley es el Poder Legislativo, ¿bien? Y el procedimiento constitucional para su aprobación. Este es el aspecto formal. Entonces, tenemos un aspecto material, el alcance obligatorio, y un aspecto formal respecto al órgano competente y el procedimiento para poder llegar a dictar una ley. Y acá quiero hacer un paréntesis. Algo que vamos a ver la clase que viene. Acá les voy a hacer una especie de spoiler de lo que vamos a ver la clase que viene. Bien. Hay un eje central, que es una esfera, que es el poder del legislador. El poder del legislador es un papel central, que es dictar la ley. Bien. ¿Y qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo puede dictar reglamentos, ¿sí? Pero los reglamentos están en la periferia, en el contorno, fuera del poder del legislador, ¿sí? Solamente puede expedirse sobre los detalles de la ley, a través de los decretos, ¿sí? Esto, como le digo, no se preocupen, lo vamos a ver la clase que viene, una clase entera de reglamentos y decretos. ¿Bien? Pero lo que quiero que quede bien claro es esto del principio de reserva legal. ¿Qué es el principio de reserva de ley? Que lo tienen en el programa, así que esto lo podemos tomar. Es que el Poder Ejecutivo no puede avanzar, no se puede intrometer en la esfera que es propia del legislador. Esto es sancionar la ley. Bien, la Constitución Nacional le prohíbe al Poder Ejecutivo sancionar una ley.
lo que puede hacer son los contornos, la periferia, fuera del papel central que es el del legislador, puede reglamentar. Bien, este es el principio de reserva legal. Bien, hay alguien con el micrófono abierto, aviso nada más por si hay alguna voz rara. Clases de leyes. Vamos a distinguir dos clases de leyes. Las leyes nacionales y las leyes provinciales. Las leyes nacionales son, lógicamente, las que emanan del Congreso de la Nación Argentina. Las leyes provinciales son aquellas que emanan de las legislaturas provinciales. Respecto a las leyes nacionales, las vamos a subdividir en dos categorías. Leyes nacionales de derecho común y leyes nacionales de derecho federal. Las leyes nacionales de derecho común son el Código Civil y Comercial, el Código Penal, es decir, leyes nacionales que aplican los jueces locales, los jueces provinciales, ¿sí? Donde se origina el conflicto. Pero son leyes nacionales. Ya le digo, el Código Civil y Comercial lo aplican los jueces civiles y comerciales provinciales, ¿no? Son normas de derecho común. Ahora, a diferencia de las normas de derecho común, las leyes nacionales de derecho federal son aquellas que hacen al funcionamiento de los poderes del Estado nacional, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de ciudadanía, las leyes de servicio militar, las leyes de elecciones nacionales, las leyes de aduana, ¿sí? Son leyes que, a diferencia de las leyes de derecho común, son nacionales, pero solamente la aplican los jueces federales. Están fuera del campo de los jueces locales, de los jueces provinciales, ¿sí? Esta distinción tiene que quedar bien clara de qué es lo que es ley nacional común, es decir, los códigos, ¿sí? Y la ley nacional de derecho federal, lo que pueden aplicar los jueces federales. Bien, ¿qué sucede con las leyes de derecho administrativo? ¿Son de derecho común? ¿Son de derecho federal? Es difícil colocar a las leyes de derecho administrativo en el campo de las leyes argentinas. De principio se dice que las leyes de derecho administrativo son derecho local, ¿sí? Y por ende las leyes nacionales que dicta el Estado, o sea, el Congreso Nacional, solamente se aplica al Estado Nacional. Es decir, se le dio la potestad a las provincias para que regulen sus propias leyes de obras públicas, de procedimiento administrativo, de derecho procesal administrativo, de empresas del Estado, servicios públicos. Es decir, es derecho local. Es lo que opina la mayoría. Sin embargo, esto no es tan así. Es decir, hay materias que están reservadas, que son puramente del derecho administrativo, al derecho federal. Ejemplo de esto son las leyes de servicio militar, las leyes de AFIP, la ley de aduana. Estas materias son propiamente del derecho administrativo, pero de derecho federal. Es decir, las leyes de AFIP claramente no pueden ser aplicadas por un juez provincial, ¿no? Lo mismo del servicio militar, de la aduana. Son ejemplos, pero cabe hacer esta distinción. Para cerrar este tema de las leyes de derecho administrativo, lo cierto es que las leyes de derecho administrativo no tienen un elemento intrínseco que las diferencia de las otras leyes, ¿sí? Y de hecho, para los que lean algunos libros, es erróneo decir que las leyes de derecho administrativo todas son de carácter de orden público. Bien, esto tiene que quedar bien en claro. Para que una ley sea de orden público tenemos que estarnos al contenido y al carácter de esa misma ley. Pero decir que todas las leyes de derecho administrativo son de orden público es un error. Así que no tienen un elemento intrínseco que la diferencie del resto de las leyes. Bien, ¿estamos con leyes hasta acá? ¿Dudas? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Ya que no me hablan, hagan algún gesto con la cabeza que algunos los veo. Bueno, seguimos. Ordenanzas municipales. No cabe duda entonces que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la ley es fuente del derecho administrativo. ¿Qué pasa con las ordenanzas municipales? Cuando hablamos de las ordenanzas municipales, tenemos que hablar del municipio y su autonomía. Bien. El artículo 123 de la Constitución Nacional establece que las provincias pueden dictar sus propias constituciones y en función de ello, los municipios cuentan con una autonomía para establecer su marco administrativo, institucional, financiero, económico, ¿no? Esto es lo que es la autonomía, digamos, municipal. Y lo cierto es que la Constitución provincial ha establecido la organización de estos municipios autónomos. ¿Bien? Y lo cierto es que se ordenan de la siguiente forma, a través de un departamento ejecutivo y un departamento deliberativo.
¿sí? Mientras el departamento ejecutivo es de carácter unipersonal, el departamento deliberativo es de carácter colegiado con concejales elegidos de forma proporcional. ¿Bien? Es el Consejo Deliberante. ¿Y cuál es la misión de cada uno? El departamento ejecutivo tiene la misión de reglamentar y aplicar las ordenanzas que emanan del departamento deliberativo, ¿sí? Reglamentar y aplicar esas ordenanzas, y lógicamente la administración general del municipio, ¿no? Y el departamento deliberativo, titularizado como Consejo Deliberante, tiene a su cargo el dictado de las medidas generales denominadas justamente ordenanzas municipales. ¿Bien? Sancionan las ordenanzas municipales. Y acá vamos a ver un tema, también lo tenemos en el programa, que es el caso Promenade, lo que se denomina el debate de las Cortes. ¿Bien? Caso Promenade. ¿Qué es este caso Promenade? ¿Por qué se denomina el debate de las Cortes? Porque es un caso que tiene tres fallos. Uno de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, otro de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y uno nuevamente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es un caso relativo justamente a la precisión de las reglas a las que se someten la impugnación de las ordenanzas municipales. Ahora lo vamos a explicar bien. ¿Cómo es este caso? Es una empresa que se llamaba Promenade, justamente SRL. En el año 1974, la Municipalidad de San Isidro, escuchen bien los hechos y vamos a ver qué resolvieron las Cortes, que esto es lo que tienen que saber y por qué es importante. En el año 1974, la Municipalidad de San Isidro, ¿sí?, autorizó un proyecto que había presentado esta empresa, Promenade SRL, respecto a la construcción de un edificio habitacional, ¿sí?, con una galería comercial y cultural, que era contradictorio a el Código de Edificación Territorial. ¿Bien? A través de una ordenanza, el municipio de San Isidro autorizó la construcción de un edificio con una galería comercial y cultural, que era de Promenade, que era contrario al Código de Edificación Territorial, que también se había sancionado ese código muchos años antes, mediante una ordenanza. Estamos en 1974. Luego, mediante otra ordenanza, se le autorizó a, digamos, la misma firma ampliar, ¿sí?, los rubros que había determinados. Se estableció que podía poner un cine, teatro, café, expendio de bebidas, entre otras cuestiones, ¿sí?, también mediante una ordenanza. Es decir, tenemos una ordenanza que autorizó la construcción del edificio, que era contrario al Código de Edificación Territorial, que también era una ordenanza, y posteriormente a ello se autorizó, mediante otra ordenanza, la ampliación de esa autorización. Bien. ¿Qué es lo que sucedió? 2 años más tarde, debido a la denuncia de vecinos, que esto era contrario al Código de Edificación Territorial, se paralizaron las obras. El municipio paralizó las obras de la construcción del edificio cuando iba más de un 65% de la construcción, más de la mitad. Y además de la paralización mediante el Poder Ejecutivo, se dictó una nueva ordenanza que derogaba las anteriores. Entonces, mediante una nueva ordenanza se derogó la autorización y la ampliación de la construcción del edificio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La empresa, que había gastado fortuna para construir ese edificio mediante la autorización del municipio, promueve una demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad de San Isidro. En primer lugar, interpone la demanda ante el Fuero Civil y Comercial, que se declara incompetente, y tiene competencia originaria la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué dice la Corte ante esta demanda de daños y perjuicios? ¿Por qué demanda por daños y perjuicios? Porque no pudo terminar la construcción de algo que había sido autorizado por el municipio, y claramente lo que decía Promenade es que había establecido la construcción dentro del marco de una actividad lícita, ¿sí?, porque había sido autorizado por el gobierno. ¿Qué dice la Corte ante esta demanda? Dice que corresponde rechazar la demanda, entendiendo que las ordenanzas de autorización y ampliación del emprendimiento constituyen una excepción contraria a las reglas generales del Código de Edificación Territorial. En función de ello, lo que dice es que el municipio actuó correctamente en derogar esas excepciones que había establecido y no corresponde indemnización. Se plantea un recurso extraordinario ante el máximo Tribunal Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, más de 10 años más tarde, declara procedente el recurso compartiendo las consideraciones de la Procuradora Fiscal. Considera que la autorización para construir, otorgada a la actora por el Poder Ejecutivo y refrendada por el Consejo Deliberante, no parece prima facie fulminada en nulidad absoluta y manifiesta. ¿Qué significa esto?
que el municipio es responsable por la modificación de las ordenanzas que afectaron a la parte actora y debe pagar los daños y perjuicios. En función de ello, remitió nuevamente la causa a la Suprema Corte de Justicia, que finalmente por reenvío resuelve, pero solamente expidiendo sobre el alcance y reconocimiento de la responsabilidad estatal por la revocación de la ordenanza. Este es el fallo promenal. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Pero se lo quería comentar porque después cuando uno va a la lectura del fallo, son 3 fallos larguísimos, capaz no los entiende. Entonces está bueno inmiscuirnos un poco en los hechos y en las consecuencias. ¿Qué es lo importante de promenal? Estableció un análisis y evaluación de la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales. Y en función de ello, se estableció un debate que hasta hoy en día continúa. ¿Qué es este debate? La naturaleza jurídica de las ordenanzas. Lo que se discute es si las ordenanzas municipales es sustancia administrativa, ¿sí? Y por ende se debe aplicar el régimen jurídico propio de los actos administrativos individuales y generales, o si por el contrario es sustancia legislativa y por ende hay que aplicar el régimen jurídico propio de las leyes. Bien, esto es lo que se debate respecto a las ordenanzas. El profesor Marienhoff, un administrativista de los mejores, ha establecido que las ordenanzas municipales no cabe duda de que es fuente del derecho administrativo y dice que el derecho municipal es una de las mejores fuentes del derecho administrativo. En algunas palabras dice eso. Y en lo particular las ordenanzas municipales. Las ordenanzas son reglamentos emitidos por las municipalidades. Entonces, a las ordenanzas municipales hay que, digamos, aplicar el régimen jurídico de los reglamentos. Bien, anoten esto porque esto lo vamos a ver la semana que viene, reglamentos. Entonces, si nosotros le preguntamos si las ordenanzas municipales son fuentes del derecho administrativo, la respuesta es que, según parte de la doctrina, sí son fuentes del derecho administrativo y se debe aplicar el régimen jurídico propio de los reglamentos, según el profesor Marienhoff. Casagne, otro profesor muy reconocido, sigue la misma línea. Dice que son reglamentos dictados por los consejos deliberantes y hace una distinción entre ordenanzas particulares y generales. Pero esto es lo que tienen que saber. ¿Se entendió promenade? ¿Alguna duda? Yo una cosita. Eso significa entonces que las ordenanzas municipales, al ser reglamentos, no son leyes. ¿Esa sería la interpretación? Exactamente. Se le da, o sea, lo que se discute es si son leyes o son reglamentos, ¿sí? Gran parte de la doctrina entiende que son reglamentos. Entre ellos el profesor Marienhoff y Casagne. Eso es lo que se discute, la naturaleza jurídica. Y un poco esto es lo que se puede sacar del caso promenade. Bien, muy buena la clase. ¿Alguna otra duda? ¿Seguimos? Bien. Bueno, no queda mucho. Esta clase no va a ser tan larga porque es la primera, es tarde, y después prefiero darle más reglamentos en la segunda que la unidad 4. Vamos a ver las lagunas del derecho. ¿Qué son las lagunas del derecho? Las lagunas del derecho son aquellas circunstancias en que en un orden jurídico determinado no existe disposición aplicable a la cuestión jurídica. No existe disposición aplicable a una cuestión jurídica, a un caso. Y hay 2 tipos de lagunas del derecho. Tenemos por un lado las lagunas del derecho normativas, ¿sí? Que son aquellas en que en el sistema jurídico no existe una norma que contemple un caso determinado. ¿Bien? En el sistema jurídico no existe una norma que contemple un caso determinado. Y lo cierto es que hoy en día hay distintos métodos para resolver estas lagunas del derecho normativo, entre los cuales se encuentran la analogía, es decir, aplicar una ley por analogía, y también los precedentes, ¿sí? Sean precedentes administrativos, como puede pasar y que vamos a ver ahora, o los precedentes judiciales. Son diferentes métodos para resolver esta laguna del derecho normativo. Y también tenemos las lagunas del derecho axiológicas, que es cuando en el sistema jurídico sí existe una solución para el caso concreto, pero es axiológicamente inadecuada. ¿Qué significa eso? Que es moralmente incorrecta entendida por la sociedad. Esto está fuertemente vinculado en que toda norma jurídica debe ser acorde a la realidad social donde esa norma va a ser aplicada, ¿sí? Entonces, si tenemos una solución, pero es axiológicamente inadecuada, moralmente incorrecta,
estamos ante una laguna del derecho axiológica. Y acá, lo que les decía anteriormente, los principios generales del derecho juegan un papel interesante, ¿sí? Por ese carácter de estructura abierta y nociones generales que tienen los propios principios generales. Bien. Bien, vamos a las fuentes materiales. Cuando hablamos de fuentes materiales vamos a hablar de tres. La costumbre, los precedentes administrativos y la jurisprudencia, los precedentes judiciales. Empezamos por la costumbre. La costumbre es la observancia de comportamientos constantes en el tiempo, ¿sí? Comportamientos uniformes y que se creen obligatorios. ¿Bien? Comportamientos uniformes y que se consideran obligatorios. La costumbre es norma jurídica cuando así lo entiende el orden jurídico. ¿Cómo es esto? En la antigüedad, como les decía, así como hay un enfrentamiento entre la ley y los reglamentos, algo así que vamos a ver la semana que viene, eso de la esfera del legislador y el contorno, se discutía sobre qué debería primar, la costumbre o la ley. Claramente, a lo largo del tiempo, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, se dejó en claro que la ley está por encima de la costumbre, no cabe ninguna duda. Pero la pregunta es, ¿la costumbre es fuente del derecho administrativo? Bueno, la respuesta es la siguiente. Hay tres tipos de costumbres. Yo voy a explicar las únicas dos que pueden llegar a ser fuente del derecho. ¿Sí? Que es la costumbre secundum legem, aquella que establece el artículo 1 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es la costumbre secundum legem? Aquella que nace de la ley. ¿Sí? Hay una ley y nace de la ley esa costumbre, esa práctica reiterativa. Y por otro lado tenemos la costumbre prater legem, que es la del artículo 2 del Código Civil y Comercial, que es cuando es una práctica constante y reiterativa, pero hay una ausencia de la ley. Es decir, hay una práctica que se repite, pero no tenemos una ley en la cual se sustenta. Esa es la costumbre prater legem. Estos dos tipos de costumbre, nos dice el profesor Balín, pueden ser fuente de derecho y por ende fuente del derecho administrativo. Claramente no se las voy a explicar porque la estaremos dejando fuera, queda fuera la costumbre contra legem, ¿sí? Si se acuerdan el tema de las costumbres, la contra legem queda fuera como posible fuente del derecho. Los precedentes. Cuando hablamos de precedentes, vamos a hablar de precedentes administrativos. ¿Qué son los precedentes administrativos? Son decisiones estatales anteriores, ¿sí? Repetidas por el propio órgano del Estado. Ahora, estos precedentes administrativos son fuente del derecho, es decir, ¿qué es fuente del derecho? Origen del derecho, crean derecho. ¿Sí? Cuando hablamos de fuente, acuérdense de origen y de creación. ¿Crean derecho? ¿Es fuente del derecho? ¿O simplemente la aplicación de la ley? Bueno, acá la mayoría entiende que es la simple aplicación. Los precedentes administrativos es la simple aplicación de la ley, que no sería fuente. Sin embargo, el profesor Balbín dice que puede ser fuente del derecho administrativo, los precedentes administrativos, si se dan determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Si se trata de una aplicación reiterada de los órganos del Estado, es decir, si hay una conducta reiterativa del Estado ante hechos similares, ¿sí? Ante cuestiones fácticas similares, hay una conducta reiterativa del Estado. Bien. Si ese precedente administrativo es legítimo, hay muy pocos casos en los cuales los precedentes administrativos ilegítimos pueden ser fuente del derecho administrativo. ¿Sí? Entonces, en lo particular, debe ser legítimo. Si es fruto de las potestades discrecionales de la administración, ¿qué significa esto? Si es dentro del marco reglado en la cual puede actuar la administración, ¿sí? Siempre que esté dentro del carril propio de la administración. Potestades discrecionales lo vamos a ver más adelante, que es algo muy importante también como el principio de legalidad. Y, lógicamente, si se trata del mismo órgano administrativo, o sea, el mismo órgano administrativo que dictó el precedente es el que puede citarlo como fuente del derecho administrativo. Y también, cabe aclarar, ese precedente no puede haber sido revocado o modificado por un órgano superior jerárquico. ¿Sí? Ese precedente no puede haber sido echado por tierra por un órgano superior jerárquico. Y tiene que ser el mismo. ¿Bien?
Entonces, dice el profesor Balbín, si se dan estas circunstancias, los precedentes administrativos son fuente del derecho administrativo. Recuerden esto. Pero para la mayoría es simplemente la aplicación de la ley y no serían fuente. Cabe hacer esta distinción. ¿Seguimos? ¿Dudas? Bien. Jurisprudencia. Precedentes judiciales. ¿Qué es lo importante de la jurisprudencia? Lo importante son justamente las interpretaciones que hacen los órganos jurisdiccionales respecto del ordenamiento jurídico. ¿Bien? Es la interpretación que hace de las normas la justicia. Respecto a la jurisprudencia, nos dice que el profesor Balbín que, lógicamente, a ver, los fallos judiciales, no queda ninguna duda que crean derecho en el caso concreto, crean derecho singular, ¿no? Crean derecho en el caso concreto y está fuertemente vinculado con otras fuentes del derecho administrativo. Como les dije anteriormente, en las sentencias se aplica la Constitución Nacional, se aplica la ley, se puede aplicar ese derecho secundario que dice Balbín, es decir, está vinculado a otras fuentes, pero es fuente directa del derecho, el derecho administrativo en ese caso, cuando se trata de fallos de la Corte, por ende obligatorio para el resto de los tribunales, cuando son fallos plenarios, más allá de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, que puede llegar a estar discutida respecto a los fallos plenarios, son obligatorios para todos los miembros de la Cámara, y cuando se tratan de sentencias con efectos absolutos, sentencias con efectos erga omnes. Si alguien ya vio Consumidor conmigo, yo hago mucho hincapié en Alavi, ¿sí? Los efectos expansivos, más allá del caso concreto de la sentencia, ¿no? Entonces, en estos casos también son fuente directa del derecho, nos dice el profesor Balbín. Bien. Bueno, hasta acá dudas. Hicimos un raconto de toda la pirámide jurídica que tenemos en lo particular del derecho administrativo. Vieron que vimos muchas cuestiones que son constitucionales, porque como les dije, cualquier tema vinculado al derecho administrativo tiene su origen en los mandatos constitucionales, así que todo este tema tiene su base constitucional. Por eso vimos mucho de constitucional en este caso concreto. La clase que viene va a ser más de contenido administrativo porque vamos a ver reglamentos. La unidad 4, vamos a analizarla toda y vamos a ver punto por punto. Para cerrar este tema de las fuentes y ya dejarlos ir en libertad condicional, vamos a ver el papel de la administración frente a la norma jurídica inconstitucional. Recuerden esto, que también lo vamos a ver. La esfera del legislador es el papel central, ¿no? La ley. Entonces, la administración del Poder Ejecutivo, ¿qué puede hacer ante una ley que considera inconstitucional? Bueno, lo cierto es que esto también lo viene diciendo la Procuración del Tesoro de la Nación en algunos artículos. El Poder Ejecutivo, la administración pública, tiene el deber de controlar la validez de la ley. ¿Sí? No la dicta, pero tiene como cualquier otro órgano del Estado, tiene el deber de controlar la validez de la ley. Y ante una norma jurídica que considere inconstitucional, ¿qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Bueno, tiene 3 herramientas. Tiene el derecho a veto, ¿sí? Puede plantear su inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Nación, con el procedimiento judicial establecido, ¿sí? O puede promover su derogación ante el Congreso de la Nación, ¿sí? Quien dictó la ley. Puede promover su derogación ante el Congreso General. Estas son las 3 herramientas con las que cuenta la administración pública para poder plantear la inconstitucionalidad de la norma dictada por el Congreso. Lo cierto es que, principalmente en los casos B y C, hasta tanto pueda expedirse sobre la inconstitucionalidad, sobre esa norma, debe cumplirla y ejecutarla, la ley sancionada. No puede, invocando solamente la Constitución Nacional, no cumplirla. ¿Sí? Esto por el propio sometimiento de la administración, y al cual hago tanto referencia, en que hay una esfera que es del poder propio del legislador y que la actuación de la administración está en los detalles, en el contorno, en esa periferia que puede reglamentar. Bien, bueno, vamos a la galería, así nos vemos toda la cara, por lo menos los que están con la cámara. ¿Cómo vamos? ¿Dudas?
¿Consultas? Los escucho. ¿Se entendió algo? Sí, no, háganme con la cabeza y los veo todos, ¿eh? Sí, sí, hicimos un repaso de lo que fue teoría constitucional prácticamente. Estuvo bueno porque repasé bastante y algunas Exacto. cosas nuevas. Exacto, Fiorella. Esto es, más que nada, bueno, tiene mucho constitucional, como le digo, todo este tema de las fuentes, y bueno, tratamos de darle algunas casos, unas cuestiones particulares propias del derecho administrativo. Así que, bueno, vayan a los libros, a los textos, les va a decir más o menos esto que les dije. Si tienen dudas, me las pueden plantear, tanto por el campus, o igualmente el martes que viene vuelven a tener clase conmigo, que vamos a ver la unidad 4, los reglamentos. Así que cualquier duda que tengan, me la hacen saber. ¿Sí? Capaz que el martes que viene les traigo un trabajito práctico para hacer, tranquilo, para que algunas cuestiones, más que nada de la clase que viene, quede clara. ¿Sí? Subir el Power, sí, no tengo problema. Si quieren se lo subo al campus, al punto de la unidad 3, así lo tienen para poder ir acompañando con los libros. ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Bueno, vayan a los libros y nos vemos el martes que viene. Cualquier duda, me escriben. ¿Sí? Que Sí, chau, descansen. gracias. Hasta luego.